Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de EcoTalks, donde vamos a repasar lo que han sido los puntos más candentes, más importantes de la oncología durante este año pasado, 2020. Un año que, como sabéis muy bien, ha estado marcado completamente por la pandemia, en la cual seguimos todavía instaurados y, aun a pesar de todo ello, sí que hay que destacar que ha habido avances importantes dentro de la oncología, avances que de alguna forma fundamentalmente, prácticamente en todo un conjunto de tumores tenemos datos nuevos que albergan esperanzas claras para poder plantear tratamientos con horizonte de mejor solución para nuestros pacientes. Al mismo tiempo, hemos asistido a cómo algunas alteraciones moleculares pueden ser objeto de una aproximación transversal que permite plantear tratamientos que, más allá de donde el tumor está localizado, en base a cuál es la alteración molecular, abren puertas para lo que de alguna forma es un nuevo paradigma en la oncología, que es un tratamiento completamente dirigido por la alteración molecular, por los datos genómicos. Y en ese mismo sentido, yo creo que hemos asistido a avances muy significativos de algunas aproximaciones terapéuticas, como puede ser la inmunoterapia, que en un conjunto significativo de tumores están aportando datos de claro avance, datos significativos que están impactando ya en supervivencia global de forma muy importante. Todo ello lo vamos a revisar porque sí que es cierto que afortunadamente la oncología sigue avanzando y donde de alguna manera hoy vamos a revisar cuáles son todas esas novedades más relevantes a las que hemos asistido en el 2020, que al mismo tiempo constituyen la perspectiva de lo que vamos a ver y de lo que vamos a tener en este año que ya hemos empezado en el 2021. Quiero agradecer a la Fundación ECO por la oportunidad que nos da de compartir este foro donde vamos a revisar todos estos grandes hitos de la oncología del 2020 y vamos a proyectar lo que va a ser el 2021. Quiero agradecer a Sanofi por el apoyo que nos da y sobre todo a nuestros ponentes, que son destacadas figuras de la oncología, puntos de referencia indiscutibles en cada uno de sus distintas especialidades y que nos permite revisar en conjunto lo que son estos datos de relevancia en la oncología. Sin más dilación y para arrancar esta apasionante sesión que vamos a tener, voy a presentar a nuestra primera ponente, la doctora García Campelo, del Complejo Hospitalario de La Coruña, que nos va a hacer una aproximación de las actualizaciones en la inmunoterapia. Char, por favor, cuando quieras. Bueno, lo primero, muy buenas tardes a todos. Gracias a todos los que os habéis conectado en momentos tan complicados, donde bueno, tenemos mañanas muy intensas, tardes y noches largas, los que hacen guardias. Como bien decías, Jesús, a pesar del momento que estamos viviendo, yo creo que el 2020 ha sido un gran año desde el punto de vista científico. Yo creo que el principal mensaje es que no hemos parado o hemos intentado parar lo menos posible la buena ciencia, y lo que yo voy a contaros es básicamente lo que ha pasado en este año en pulmón. Han pasado muchísimas cosas, con lo cual voy a ir muy rápido por cuestiones de tiempo, y me gustaría empezar con uno de los mensajes. ¿Veis la pantalla, verdad? Sí, uno de los mensajes, yo creo, más importantes que yo querría trasladar hoy. Estos son publicaciones 2020, de hace unos días, 2021. Por primera vez en muchos años, la mortalidad por cáncer de pulmón está decreciendo. Esta es la mejor noticia que cualquier profesional que se dedique a la oncología torácica puede dar hoy. Podemos hablar del screening, podemos hablar de las campañas antitabaco, pero sin duda en estas curvas y en estas mejoras tenemos que hablar del concepto de medicina de precisión y de la inmunoterapia. Vamos a tocar distintos escenarios donde la inmunoterapia ha dado muy buenas noticias este año, y vamos a empezar por enfermedad precoz. Para mí, la enfermedad precoz es uno de los escenarios perfectos para analizar el potencial valor de la inmuno, conocer biomarcadores, tenemos tejido pre, tejido post. Es un escenario, repito, perfecto, y además es un escenario que, a pesar de que la cirugía es potencialmente curativa, nuestros datos no son especialmente bollantes, ¿no? Tenemos altas tasas de recaídas y nuestra supervivencia a 5 años es pobre.
voy a empezar y me voy a quedar básicamente con este gran trabajo porque lleva sello español y además es un trabajo que ha tenido una repercusión internacional muy potente. Nos ha posicionado muy bien a España como país y nos ha posicionado muy bien al Grupo Español de Cáncer de Pulmón como entidad capaz de hacer buena ciencia en este contexto. El estudio Nadine es un estudio pequeño en pacientes con estadio 3A potencialmente quirúrgicos y lo que hace es testar la estrategia de combinación de inmunoquimioterapia precirugía, ¿vale? Un contexto donde habitualmente los resultados eran pobres en términos de respuestas y en términos de supervivencia a 5 años y a 2-3 años. El principal mensaje del estudio Nadine y lo más llamativo es esa tasa de respuestas patológicas completas. 63%. 63% de estos pacientes no tienen tumor en el momento de analizar la pieza quirúrgica y fijaos en la supervivencia libre de progresión a 2 años, 77%. Esto triplica lo que da de sí la estrategia convencional. ¿Y esta va a ser la estrategia más potente? Pues en mi opinión sí, porque hemos también visto muchos trabajos con la inmunoneoadyuvante en monoterapia, pero si os fijáis, la tasa de respuestas, ni las respuestas patológicas completas, ni las respuestas patológicas mayores son tan llamativas como si os vais a la parte final de este gráfico, donde veis que todo está arriba cuando hacemos las combinaciones de inmuno más quimioterapia. Esto podemos discutirlo, si esta va a ser la mejor o no mejor estrategia. Hay estudios muy potentes en marcha, tanto en neoadyuvancia como en adyuvancia. Yo repito, soy mucho más fan de la neoadyuvancia y bueno, habrá que ver qué dan de sí estos estudios, pero la realidad es que es un escenario donde lo vamos o va a cambiar probablemente el standard of care. Es un escenario, repito, donde no todo está escrito, queda muchísimo por escribir, la mejor estrategia, la mejor combinación, la duración, hay que hacer un tratamiento post cirugía, cuáles van a ser los biomarcadores predictivos, cuáles van a ser los endpoints fundamentales en este tipo de estudios. La respuesta patológica completa va a ser un buen surrogado de supervivencia global. Bueno, es repito, un escenario, para mi gusto, especialmente llamativo. Otro escenario donde también hemos tenido novedades, ya teníamos resultados positivos y ya habíamos cambiado nuestro standard of care, en el escenario de los pacientes de estadio 3 no quirúrgicos localmente avanzados. Sabemos que la inmunoterapia de consolidación mejora la supervivencia global. Es un escenario también donde habíamos tenido cero avances en los últimos 20 años. Tenemos esta estrategia de quimio-radioterapia seguida de durvalumab de mantenimiento por 1 año. Es una estrategia que funciona y este año hemos conocido datos a largo plazo, que yo creo que es el gran potencial de la inmunoterapia en todos los tumores de los que hablemos hoy, ¿no? Ese beneficio, ese largo superviviente y fijaos en estos datos de supervivencia a 4 años. Casi un 50% de los pacientes que hacen durvalumab versus un 36% de los pacientes que hacen placebo. Esto es un dato histórico en estadio 3 no quirúrgico. También estudios múltiples sin quimio, con radioterapia sola, con SBRT. Bueno, es un escenario donde teníamos muy poco movimiento y hoy tenemos una gran oferta, por lo menos en términos de investigación. El escenario del avanzado, sabéis que en pulmón la inmunoterapia lo cubre todo. Tenemos los altos expresores, los expresores del 1 al 50 y los negativos. La inmunoterapia entra en todos los escenarios y bueno, este año hemos tenido nuevos agentes y nuevos resultados, tanto en monoterapia como en combinación con quimioterapia, como cemiplimab, sintilimab, toripalimab, y uno se pregunta si esta es la vía, ¿no? Si tenemos que tener tantos mitos. Ya sabemos que los anti-PD1 funcionan en monoterapia, los anti-PD1 funcionan en monoterapia, tenemos que seguir haciendo este esfuerzo económico, titánico, en recursos humanos, en validar otros mitos, no lo sé, lo dejo para el debate. Otra estrategia, y además es una estrategia que también lleva sello español, el primer firmante de este trabajo es Luis Pazares, se ha publicado hace nada, en 2-3 días este estudio, el CheckMate 9LA, es, vale, muy bien, la inmuno funciona, ¿cuál es la mejor estrategia combinatoria? Aislada, la ponemos con inmuno más inmuno, o hacemos un curso corto de quimioterapia más inmuno-inmuno. Este es el diseño del 9LA, esta idea funciona en términos de supervivencia global y además funciona independientemente del biomarcador de la expresión de PDL1. Yo no era una gran fan de esta estrategia terapéutica, pero reconozco que vamos a tener que explorarla más, sobre todo en tumores considerados más fríos o tumores que a lo mejor no sean los grandes candidatos a
a la inmunoterapia de entrada aisladamente, ¿no? Yo siempre digo que elegir es bueno y ahora mismo en pulmón tenemos donde elegir. Tenemos la mono, la combinación con quimio, la inmuno-inmuno o la inmuno-inmuno más la quimio. Y esto es bueno, repito. ¿Hacia dónde vamos? Pues yo creo que antes de tomar una decisión firme de una u otra estrategia terapéutica vamos a tener que madurar los resultados, sobre todo a largo plazo, de los estudios que os he comentado, cómo de beneficiosos son estas estrategias a largo plazo y, bueno, luego hablaremos de los biomarcadores. En este sentido, creo que va a ser fundamental la implementación de nuevas técnicas de biopsia líquida a la hora de predecir. Hablamos mucho del concepto de curación en enfermedad avanzada. Yo es un concepto que manejo con mucha precaución, pero ¿quién es el paciente que potencialmente está curado, en el que potencialmente podemos parar ese tratamiento? Bueno, pues el ctDNA puede ser una buena respuesta en este contexto. ¿Qué es lo siguiente? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues yo ya soy un clásico, yo ya digo que yo soy un clásico en muchos sentidos. Vamos a hablar, o hay muchas estrategias sobre la mesa, y a mí lo que me llama la atención es que con todas las imperfecciones de PDL1 como biomarcador, de los agentes anti-PD1 y anti-PDL1, todo lo que podamos decir de ellos, bueno y malo, siguen estando ahí y parece que van a seguir por mucho tiempo porque vais a ver que muchas de las estrategias combinatorias que vienen giran en torno a estos nuevos fármacos, ¿no? El universo y las posibilidades son múltiples, basadas sobre todo estas posibilidades en conocer mejor el tumor que tratamos desde el punto de vista de sensibilidad o potencial resistencia a estos agentes. Y bueno, estas son algunas de las estrategias que se están testando, no solo en cáncer de pulmón, sino en otros tumores sólidos, ¿no? No vamos a entrar en detalle en todos, algunas pistas. Bueno, lo que a mí me parecen más interesantes, nuevos anticuerpos como tiragolumab o como canakinumab, agentes multiquinasa que interfieran o que tengan algún papel en el microambiente, modulando el microambiente tumoral, fármacos multiespecíficos, biespecíficos y algunas pinceladas, nada, muy poquito de lo que ha pasado, lo que está pasando en vacunas, en TILs, en cáncer de pulmón. Vamos a empezar con TIGIT. Todos sabéis que es una excelente diana terapéutica en cáncer, en inmunoterapia. Tenemos datos este año de una combinación prometedora y repito, todo gira en torno a los clásicos. Y este es el Cityscape, un estudio de fase 2 randomizado donde se ha comparado en pacientes con cáncer no microcítico de pulmón avanzado, primera línea, expresión de PDL1 positiva, atezolizumab monoterapia versus atezolizumab más tiragolumab. Este es un estudio positivo, con las limitaciones que tiene un estudio de estas características. Bueno, no impresiona la tasa de respuestas de la combinación, no impresiona la supervivencia y breve progresión de la combinación, pero si os fijáis, cuando nos vamos al grupo de altos expresores, que son los grandes beneficiarios de la mono, vemos que podemos optimizar resultados. Tasas de respuestas en torno al 66% y fijaos en esa curva de supervivencia libre de progresión. Esta curva ya es mucho más impactante que la anterior, con una hazard ratio de 0.3. Esta es una estrategia que se está testando. Hay un programa muy potente de anti-TIGIT en cáncer de pulmón. Se está testando en primera línea, se está testando en estadio 3, también en SMALL. Es una estrategia, repito, que yo creo que, bueno, habrá que ver qué dan de sí los grandes estudios confirmatorios, pero pinta bien. Otra estrategia que también promete y que también hemos tenido resultados y que también lleva sello español es este fármaco, Mitafusalfa, que es un agente que tiene capacidad bloqueante de PDL1 y de DGF-beta y que también se ha testado en cáncer de pulmón previamente tratados. La tasa de respuesta para la población global no es muy llamativa, 37%, pero fijaos en ese 86% para los pacientes con alta expresión de PDL1 de este fármaco. Bueno, yo creo que también es una estrategia que más allá de las posibles toxicidades, que yo no lo he probado, pero la gente que sí ha tenido experiencia con el fármaco prefieren que es un fármaco a veces difícil de manejar, puede dar buenos resultados. El microambiente tumoral, la antiangiogénesis, esa sinergia que podamos encontrar con agentes moduladores del sistema inmune. Un ejemplo solo, me voy a quedar con sitrabatinib. Este es un fármaco que ha mostrado eficacia en población previamente tratada en cáncer de pulmón. Esto también son datos de ASCO de este año. Población previamente tratada, nos vamos a 18 meses. Esto es mucho más
de los datos históricos, incluso datos históricos de estudios en población previamente tratada con inmunoterapia. Y estamos realizando un estudio fase 3. De hecho, nosotros creo que hemos sido el primer paciente europeo de este estudio, lo hemos puesto nosotros, el estudio SAFIR, Citra, Nivo versus docetaxel en población previamente tratada con quimio más inmunoterapia. Pueden haber recibido una línea, quimio-inmuno o quimio-inmuno, y esta sería una tercera línea. Hay una reflexión que yo querría hacer aquí, y es que muchos de estos estudios que se están llevando a cabo hoy, grandes estudios fase 3, de comparadores docetaxel. Todos los que hacemos pulmón sabemos que docetaxel no es el gran comparador, es un poco bajar el listón, ¿no? Malo será que nada te funcione cuando lo compares con el docetaxel, pero también es algo que podemos discutir luego. Las vacunas. Las vacunas, yo creo que el escenario de la pandemia nos ha reflejado lo importante que es y que pueden llegar a ser las vacunas, no solo en enfermedades infecciosas, sino también en oncología. Las posibilidades son múltiples. También me quedo con un par de trabajos de este año. Este es un estudio fase 3 que se ha presentado este año en ESMO, en el que también nosotros hemos participado, con un fármaco Tedopi en pacientes con presión positiva de HLA determinada en sangre periférica, pacientes previamente tratados, y de nuevo el comparador docetaxel o pemetrexed, es decir, ojo que el comparador no es muy potente, y los resultados son favorables para este nuevo fármaco en términos de supervivencia global. Nuestra experiencia es excelente tolerancia y no grandes respuestas, pero sí respuestas muy mantenidas en el tiempo, estabilizaciones muy mantenidas en el tiempo. No vimos respuestas espectaculares, pero sí estabilizaciones muy mantenidas. Y otra estrategia que también se está desarrollando en ensayos en este momento es este fármaco de Roche, que nosotros estamos ahora mismo testando en adyuvancia y bueno, parece que este escenario pinta francamente bien. Más futuro y más presente, porque estamos repasando datos del 2020, pues las TILs, todos sabemos de la complejidad de este tipo de estrategias terapéuticas, no va a ser pan para todos los pacientes ni pan para todos los centros, yo creo que esto tenemos que tenerlo claro, pero sí los trabajos que tenemos, el grupo de Moffitt es un grupo que lleva ya algún tiempo trabajando en esta estrategia terapéutica en cáncer de pulmón. Fijaos, esto es población refractaria a nivolumab, cáncer no microcítico de pulmón. Las N son muy pequeñitas, pero los resultados son sumamente prometedores. Bien, os he mostrado el presente y sobre todo algunas pinceladas de futuro del año 2020. Es muy poco lo que he mostrado, hay mucho más detrás, mucho esfuerzo, mucha gente trabajando y el principal mensaje que yo creo que tenemos que lanzar en el momento actual, siempre, pero en el momento actual más, es que las buenas cosas vienen de la buena ciencia. Y yo no sé si esta es la buena ciencia, también esto es algo que me gustaría poner un poco en contexto, ¿no? Este es el escenario de lo que está pasando con nuevos fármacos relacionados con la inmunoterapia. Hemos incrementado un 91% de fármacos, hemos pasado de 469 ensayos, ahora deben ser muchos más, a 1.500 en el año 2019, y la verdad es que muchas de estas estrategias tienen un racional justito, ¿no? No sé si esta es la mejor manera de ir hacia adelante. Creo que, sin duda, la mejor manera, probablemente la más compleja, pero la más ambiciosa y la mejor es esta, intentar conocer mejor la enfermedad que tratamos. Este es un gran programa francés, donde además ya no es la buena ciencia que estén haciendo, porque utilizan 400 biomarcadores, tumor, sangre periférica, microbioma, sino la idea de que esto es un gran consorcio de centros, de farmas, de trabajo multidisciplinar, ¿no? De que no solo es buena ciencia, sino que la tenemos que hacer entre todos. Repito, es una estrategia que yo creo que debe servirnos de ejemplo. Como conclusiones, y creo que termino en tiempo, el año 2020 ha sido un año nefasto, históricamente nefasto para la sociedad y la sanidad, pero desde el punto de vista científico en cáncer de pulmón ha sido un gran año. Hemos consolidado estrategias, hemos descubierto el papel de nuevas opciones terapéuticas. Yo soy una persona bastante crítica, me gusta, y parte de este criticismo me incluye a mí, porque yo estoy participando en muchos de estos estudios clínicos. Muchos de estos estudios clínicos están testando nuevas estrategias combinatorias a la progresión de un anti-PD1 o anti-PDL1, es decir,
podemos decir lo que queramos de ellos, pero de momento son los winners de esta historia. A mí me parece que comparar con docetaxel es un poco bajar el listón. Los ensayos clínicos, y por eso yo creo que el mensaje es que tenemos que seguir adelante, son fundamentales. Y hay un escenario francamente fascinante en el mundo de las terapias celulares. Habrá que ver cómo de trasladable es ese escenario al mundo real. Muchísimas gracias por vuestra atención y encantada de participar y de comentar luego en el debate. Muchísimas gracias, Charo, por tu magnífica exposición. Pasamos a la siguiente ponencia sobre avances en cáncer de mama que va a desarrollar la doctora Vega Iranzo del Hospital General de Valencia. Vega, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, estaba mutada. Me he puesto a hablar y no me habéis dicho. Si me pasa del tiempo me avisas, Jesús. Perfecto, cuenta con ello, Vega. Resumir la mama en 15 minutos es complejo, pero lo voy a intentar. Charo lo ha conseguido, voy a ello. ¿Vale? Bueno, en principio ya sabéis que en mama normalmente estamos como muy estandarizados, ¿no? Tenemos las 3 distintas enfermedades tipo gracias a la inmunistoquímica, que es en lo que nos basamos todos en la consulta, y en ese sentido pues somos como muy ordenados, ¿no? Que vamos haciendo estrategias terapéuticas además desde neoadyuvancia, adyuvancia metastásica, de la metastásica pasamos a la neoadyuvancia, un poquito por ir testando todas las novedades que salen en preclínica. Concretamente, las novedades de la enfermedad de ER2, que se han presentado tanto en ASCO como en ESMO como en San Antonio, han ido a la enfermedad metastásica, pero no hay que dejar atrás que en el tratamiento neoadyuvante por fin parece que nos vamos a atrever a abolir las antraciclinas. En ese sentido ya sabéis que somos muy de antraciclinas y taxanos secuenciales junto con el doble bloqueo, que es el estándar que utilizamos en todos los tumores mayores de 2 centímetros y con afectación ganglionar. Pero bueno, tenemos por fin los resultados más maduros del ensayo TRAIN2, que en principio con este seguimiento, ya os digo, a 36 meses, pues nos dice que la tasa de respuesta completa patológica es prácticamente similar, como veis en la gráfica en las tablas, ¿no? 68 y 67% en el esquema que no contiene antraciclinas, con lo que probablemente podríamos evitar esta toxicidad, esta cardiotoxicidad a largo plazo que tienen nuestras pacientes y que, como bien sabéis, pues no es desdeñable, ¿no? En ese sentido, la miocardiopatía dilatada que producimos por antraciclinas, y más teniendo en cuenta que muchas de nuestras pacientes son mayores de 65 años, hipertensas y diabéticas y obesas. En cáncer de mama avanzado ER2, como os decía, creo que es donde hay mayores logros. Tenemos 3 papers que hay que devorar en ese sentido, con 3 drogas nuevas, como son el trastuzumab deruxtecan, el tucatinib y el neratinib, ¿no? Con datos maduros del NALA. En ese sentido, el trastuzumab deruxtecan, como bien sabéis, es un anticuerpo conjugado, lleva un trastuzumab junto con un inhibidor de la topoisomerasa en la misma molécula, sería como un poquito estas drogas que van dirigidas solamente a la enfermedad de ER2, entra el conjugado a través de la sobreexpresión o amplificación del receptor y a partir de ahí pues ya libera la sustancia de quimioterapia convencional, que en este caso pues es un inhibidor de topoisomerasa. Como veis, los resultados de este fase 2, como buen fase 2 es la tasa de respuestas y en ese sentido en pacientes muy pretratadas, el trastuzumab deruxtecan pues consigue esta tasa de respuesta objetiva de casi un 60%, que es algo que no veíamos en enfermedad de ER2 metastásica desde hace tiempo, ¿no? Lo teníamos con el pertuzumab, pero en ese sentido en líneas avanzadas, en pacientes muy pretratadas, pues son datos muy importantes. A destacar del trastuzumab deruxtecan sería la toxicidad, lo que sería la enfermedad pulmonar intersticial, que vendría a ser como una neumonitis, un fenómeno fisiopatológico un poquito diferente a nivel de lo que sería el alveolo pulmonar, pero bueno, en ese sentido las pacientes que tienen síntomas pulmonares hay que llevar un poquito un control de cuidado, fundamentalmente pues en los primeros meses de tratamiento. Tucatinib, en este sentido, es un inhibidor tirosinquinasa, como bien sabéis, y la ventaja que nos ofrece el TUCA es que se han tratado pacientes en este fase 3, en principio ya incluso con trastuzumab, TDM1, pertuzumab, y en una mediana de unas 4 o 5 líneas, como veis, pues se consigue esta mediana de PFS de 7,8 frente a 5,6 en el brazo control, ¿no? Que era trastucape, que como bien sabéis es una de nuestras segundas o terceras líneas estándar.
En ese sentido es una droga que, como conocemos bien, es un inhibidor de tirosinquinasa. La toxicidad fundamental es a nivel de la diarrea, como similar a la que produce el lapatinib o la que produce el neratinib. Y lo que más llama la atención, el dato más destacable, es que las pacientes con enfermedad cerebral, pues afortunadamente responden con tasas de respuesta cercanas al 40%. Los datos que os decía del NALA, ya más maduros, el fase 3 de neratinib junto con capecitabina, como veis en las gráficas, con ese incremento a nivel de PFS de 2,2 meses en pacientes muy pretratadas, creo que es algo que en la enfermedad de ER2 son datos muy importantes y que tendremos que ver, porque realmente entre ellos pues, prácticamente compiten uno contra otro, ¿no? Igual el face to face no lo tenemos, en ese sentido pues la selección de pacientes y la preferencia del clínico pues, va a ser importante a la hora de la toma de decisiones. En la enfermedad luminal tenemos grandes avances, fundamentalmente en la enfermedad precoz, en ese sentido, y los datos maduros de lo que serían los inhibidores de ciclinas, como bien sabéis. Se ha presentado en San Antonio el Responder, que es el que valida las plataformas moleculares de adyuvancia, el papel de Oncotype en la enfermedad ganglionar positiva. En ese sentido, los datos nos han dejado un poco fríos. Pensábamos que en las pacientes premenopáusicas iban a ir un poquito mejor y en ese sentido, pues parece que no. Probablemente lo que es toda la deprivación estrogénica que se produce a partir de la posmenopáusica, la enfermedad luminal es fundamental de cara al control de las recidivas tardías, y lo que sí que sabemos es que el riesgo clínico que supone la enfermedad ganglionar en las pacientes posmenopáusicas con factores biológicos de un recurrence score por debajo de 11 nos permiten abolir también lo que sería la quimioterapia y es quedarnos tranquilos solamente con el inhibidor de la aromatasa durante 5 años. La enfermedad precoz con los inhibidores de ciclina, se han presentado los resultados del MONARCH, creo que son resultados muy importantes de abemaciclib para la paciente con enfermedad precoz con alto riesgo de recidiva, hasta más de 4 ganglios, y en ese sentido los datos a nivel de 2 años de supervivencia libre de enfermedad pues son cercanos al 92%. La verdad es que los inhibidores de ciclina, en ese sentido los ensayos de adyuvancia, como bien sabéis el PALAS, que es negativo, que es el del palbociclib, que se presentó en ESMO, nos hacen pensar un poco que igual no son exactamente la misma droga. Es verdad que está ese efecto clase que vemos en la enfermedad metastásica con esas hazard ratio cercanas al 0,4, ¿no? Esa disminución del riesgo de progresión de un 60%. En la enfermedad precoz no funcionan exactamente igual. Probablemente el hecho de que abemaciclib no tenga esas pautas de interrupción y se dé de forma continua, o incluso lo que es todo el mecanismo de acción a nivel del arresto celular, a nivel de la parada de ciclo, que es un poco distinta por el papel que tiene sobre la ciclina 6, pues seguramente lo hacen una droga un poco más potente. En ese sentido, Penélope B, que también se presentó en San Antonio, son datos también negativos, en este caso es en la enfermedad residual post-neoadyuvancia, esas pacientes que no consiguen esa respuesta completa patológica con enfermedad luminal, tampoco funciona el palbociclib. En resumen, los 3 ensayos que tenemos de enfermedad precoz de ciclinas, el ABEMA es el que parece que funciona mejor. Como veis, os he puesto en la tabla para que quede así de forma muy gráfica las diferencias que existen entre los ensayos, aunque ya sabéis que académicamente no es oportuno, pero un poco para que tengamos en cuenta que la selección de pacientes no es la misma. Hay pacientes definidas con distintos riesgos y en ese sentido pues no serían equiparables el ABEMA, el palbo, y pendientes un poco de los resultados del NATALEE que nos ofrecerá el ribociclib, pues habrá que ver exactamente dónde posicionamos el inhibidor de ciclina en la enfermedad luminal. La enfermedad metastásica, como bien sabéis, la primera línea establecida para todas es el inhibidor de ciclina en combinación con la hormonoterapia, y en las líneas progresivas, en función de lo que sería la secuenciación genómica y los datos que tenemos a nivel de PI3K, a nivel de SR1 o incluso de BRCA, pues ya definimos lo que son las líneas sucesivas en la paciente luminal. Concretamente se han presentado también los resultados de Parsifal, a destacar que fue Antonio Llombar en una presentación oral, oral virtual en ASCO, y en ese sentido pues intentábamos demostrar cuál de los 2 fármacos, cuál de los 2 partners de palbociclib era mejor, si el inhibidor de ciclina o el fulvestrant, y como veis las gráficas se solapan, por lo que probablemente nuestra primera línea de tratamiento en combinación con el inhibidor de ciclina será el inhibidor de aromatasa, que es lo que veníamos haciendo, dado que el fulvestrant nos ofrece esas buenas combinaciones en líneas sucesivas junto con el alpelisib, que suele ser nuestra segunda línea en las PI3K mutadas. En la misma línea, Joan Albanell presentó los resultados del ensayo Flipper, del grupo GEICAM, como bien sabéis también, donde tratábamos de ver exactamente el papel del fulvestrant en monoterapia frente al fulvestrant con inhibidor de ciclina, y viene a decir lo mismo, que las ciclinas son ganadoras, que probablemente no hay ninguna paciente que no deba recibirlas desde la primera línea, quitando igual quizá que esta paciente más anciana o la paciente que no quiere frecuentar hospital, pero vamos, en ese sentido yo creo que es una ventaja a nivel de eficacia y de tolerabilidad que debemos
debemos ofrecer a todas nuestras pacientes en primera línea. Los resultados del MONALISA nos apoyan esa supervivencia global, que es ese dato que siempre hemos pedido como subrogado para las aprobaciones en fármacos, y en ese sentido los datos de ribociclib son claros, con una supervivencia, con un seguimiento a 5 años y medio, como veis ahí 58 meses. Las ventajas a nivel de supervivencia global, pues con el inhibidor de ciclina en combinación con el tratamiento endocrino son espectaculares. Conseguimos esas medianas de 60 meses, que creo que realmente pues, para las pacientes con enfermedad metastásica, vivir 5 años libres de progresión es muy importante con un fármaco que además es bien tolerado. En enfermedad luminal en progresión a inhibidor de ciclina y en progresión a una primera línea se presentan los resultados del CONTESA, que es este fase 3 de TS-Taxel. TS-Taxel es un taxano oral, se combina en este caso con capecitabina. Si queréis, pues podríamos decir que no es nuestra primera línea estándar. Ya sabéis que en mama metastásica empleamos la monoterapia fundamentalmente, no utilizamos las combinaciones debido a la alta tasa de toxicidad, y en ese sentido pues los datos de TS-Taxel en combinación con capecitabina, como veis, pues aportan también esta ventaja en PFS y en tasa de respuesta, ¿no? Con unas tasas de respuesta cercanas al 60%, tasas muy similares a las que veíamos con el Taxol-Beva, que sería nuestra primera línea en enfermedad luminal hormonorefractaria. Creo que la ventaja del TS-Taxel es que es oral y las pacientes pues lógicamente lo prefieren siempre en la vía intravenosa. En la enfermedad triple negativa vamos ahondando en lo que es la inmunoterapia. Tenemos muchas ganas de inmuno en mama, lo que pasa es que nos está costando un poco más que al resto, y en ese sentido pues, se han presentado los datos del Impassion 031 con atezolizumab, donde sí que vemos que aumenta esa tasa de respuesta completa patológica, que como bien sabéis en la enfermedad triple negativa es un subrogado de supervivencia. La combinación de atezo con quimio, en este caso sí que además lleva una secuencia con antraciclinas, que también es algo que podríamos discutir, debido a que los resultados del Keynote pues, no llevaban la combinación, y en ese sentido el Neotrip pues, también es un poco distinto, pero vamos, lo que sí que viene a decir el mensaje es que la inmuno funciona en mama en triple negativo, neoadyuvante, y la ventaja además es que es independiente de PDL1, que en ese sentido pues, probablemente no nos sirva como biomarcador para poder seleccionar a las pacientes, pero tenemos esas tasas de respuesta completa patológica del 60% que prácticamente no se veían en la enfermedad triple negativa y son muy similares a las que podemos ver en la enfermedad ER2. Quiero decirte que en ese sentido parece que la inmuno funciona igual de bien a nivel de posible biomarcador, ¿no? para la triple negativa. En adyuvancia, en triple negativo, se han presentado los resultados de la capecitabina metronómica durante un año. Ya sabéis que normalmente nosotros utilizamos el esquema que empleábamos en GEICAM, ¿no? en Ciboma. Hacíamos 6 meses de tratamiento, unos 8 ciclos de capecitabina, y en este caso se presentan los datos de SISUC 001, que lo que hace es el mantenimiento con capecitabina, tanto para la enfermedad triple negativa como algunas pacientes luminales B con muy baja expresión de progesterona, que estaban incluidas. Y lo que sí que vemos es que hay ventajas, como veis la supervivencia de las pacientes que recibieron la rama de observaciones de un 70%, desgraciadamente pues es una de cada 3 pacientes nuestras con triple negativo recae, y cuando asociamos la capecitabina metronómica durante un año pues se incrementa hasta un 83%, ¿no? No hay impacto en supervivencia global, desgraciadamente, pero vamos, la capecitabina adyuvante, si no hay una respuesta completa patológica, probablemente rescataría a un porcentaje de pacientes no desdeñable. Y en enfermedad metastásica se viene posicionando también la inmuno. Se han presentado los resultados del Keynote 355. Como bien sabéis, en este caso sí que va supeditado a la expresión de PDL1 y más en la mama, no como en otros tumores, como luego nos contará probablemente el doctor Ram. Pero vamos, en ese sentido en la mama lo que sí que vemos es que cuando hay una expresión a nivel de CPS mayor de 10, las tasas y la hazard ratio es de 0,65, y en ese sentido el beneficio en PFS es de un 76% frente a un 68% que se consigue en la combinación de pembro con quimio y pembro con placebo. El avance mayor en triple negativo, probablemente a nivel de enfermedad en progresión, es el sacituzumab govitecan, que es otro anticuerpo conjugado. En este caso es un anti-TROP2, ¿vale? Que es un anticuerpo que se une junto con un quimioterapéutico llamado SN, que es realmente como un irinotecan, y en ese sentido pues, los datos en pacientes pretratadas, incluso con más de 2 líneas de tratamiento, como veis, consiguen no solamente la ventaja a nivel de PFS, sino también ventajas en supervivencia. Lo que habría que probablemente criticar en este ensayo es que realmente la rama control, pues muchas de ellas era a criterio del investigador, se consigue tan solo 2 meses de eribulina, que no es lo que estamos habituados en
práctica clínica, que en ese sentido normalmente con la eribulina nosotros tenemos unas TFS medianas cercanas a los 6-9 meses, que también habría que un poquito ir esperando la publicación para poder diseñar más los datos, cuál ha sido exactamente la selección de las pacientes en la rama de control del investigador. ¿Qué hemos aprendido como conclusión y como pinceladas y mensajes para llevarnos a casa? Bueno, pues en enfermedad ER2 positiva que podemos evitar las antraciclinas, de acuerdo con los resultados del TRAIN-2, que en enfermedad luminal Responder sí que nos da solución para las pacientes posmenopáusicas con afectación ganglionar y recurrence score por debajo de 25, donde también podemos evitar la quimioterapia adyuvante, no así en pacientes premenopáusicas, donde probablemente la quimio y lo que sería la supresión ovárica, quizá con análogos, pues también ofrezca una ventaja proliferativa. Respecto a los inhibidores de ciclina en el escenario precoz, pues nos hemos quedado un poco con una de cal y una de arena. Tenemos resultados positivos del Monarch, pero sin embargo, pues lo que sería Palbo junto con el Palas y el Penélope son negativos, ¿no? Habrá que esperar a datos más robustos para poder incorporar probablemente el abemaciclib en adyuvancia y estudiar siempre pues, biomarcadores de respuesta y para la mejor selección de las pacientes. Se presenta el Test-Taxel, recordar como nuevo taxano oral para incorporar al arsenal terapéutico de la mama, que como bien sabéis pues no es corto, ¿no? Y afortunadamente pues tenemos más de 9 drogas, pero bueno, el Test-Taxel se ofrece como otra alternativa. Y en triple negativa, pues recordar que la inmuno tiene ganas de quedarse y en ese sentido los resultados de Atezo aumentan la tasa de respuesta completa patológica, subrogado de supervivencia, la posibilidad de hacer adyuvancia metronómica con capecitabina y los resultados en líneas sucesivas junto con el sacituzumab govitecan, que aumenta PFS y supervivencia global, que podría pasar a ser nuestro nuevo estándar en enfermedad en progresión. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vega, por tu magnífica charla. Y pasamos al siguiente tema, que es en relación con novedades en tumores geniturinarios, que nos lo va a dar el doctor José Ángel Arranz del Hospital Gregorio Marañón. José Ángel, por favor. Pues vamos a ver. Muchas gracias, Jesús. Y creo que se puede ver ya mi pantalla. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a la Fundación ECO por invitarme a esta sesión tan interesante, en la que a mí me ha tocado actualizaros sobre tumores geniturinarios. Y eso supone pues hablar por lo menos de 3 tumores y bueno, en 15 minutos voy a intentar sobrevolar sobre los nuevos avances que ha habido en este campo, sin entrar demasiado en detalles, pero sí dando ideas de los avances más importantes que, como digo, ha habido, que han sido bastantes. Y por otro lado, también a lo largo de la presentación sí que me gustaría destacar algunos aspectos de esta nueva era en la que estamos metiéndonos, de nuevos fármacos y nuevos diseños y demás, y algunos problemas que podemos tener con la interpretación de los resultados. Bien. Ay, perdón, porque es que tengo un problema aquí. Bien. Empezamos por carcinoma renal y simplemente para colocaros, recordad que en las décadas de los 80 y los 90 lo que hacíamos era poner tratamiento sintomático o algunos pacientes citoquinas y inmunoterapia de lo que era primera generación. Después vino ya toda la época de los inhibidores tirosinquinasa, que nos ha permitido pues, avanzar mucho en el tratamiento del cáncer de riñón, arriba primera línea, abajo segundas líneas, y ya recientemente empezaron a aparecer algunos datos de inmunoterapia con nivolumab, y eso dio pie a lo que hoy tenemos como tratamientos más avanzados, que son combinaciones en amarillo de inmunoterapia o de inhibidores tirosinquinasa antiangiogénicos asociados a esta mutación en el gen de von Hippel-Lindau, que es el que abrió camino para ello. Digo asociaciones de inhibidores tirosinquinasa antiangiogénicos con inhibidores de, con inhibidores de los puntos de control inmunológicos. Y esto que veis aquí en blanco son las combinaciones futuras que están todavía hoy en forma de ensayo clínico y cuyos resultados no están todavía disponibles, pero que siguen esta misma línea. Y esto ha permitido hacer un cambio de paradigma en el tratamiento del carcinoma renal, pero estamos ahora en un momento en el que tenemos casi más preguntas que respuestas. De todo esto, en este año 2020 hemos tenido datos de este estudio, uno más de estas combinaciones, que ha sido el estudio, el Checkmate 9R, que combinaba
que comparaba nivolumab y cabozantinib frente a sunitinib. Y bueno, pues como todas las otras combinaciones, resultados positivos en prácticamente el primer análisis intermedio. Como veis aquí, la combinación de nivolumab y cabozantinib supera claramente a sunitinib, el inhibidor de tirosina quinasa, y esto en toda la población, independientemente de los factores pronósticos. Todos los pacientes con carcinoma metastático podían entrar en este estudio, que además tenía PFS como su objetivo principal, pero también tenía como objetivos secundarios jerarquizados y con hipótesis sobre ellos, respuesta global, que por supuesto también se cumple, y supervivencia global. Y bueno, pues el resultado claramente positivo. Y este es un patrón muy general en todas las combinaciones de inhibidor tirosina quinasa con inhibidores de checkpoint. Más respuesta global, más aumento de la PFS, aunque inicialmente hay un pequeño tramo de la curva en el que van paralelas, pero en general se empiezan a separar pronto e incremento de supervivencia global. Y en este sentido, pues tenemos, digamos que el abordaje actual de cómo combinar este avance de inhibidores de tirosina quinasa y de inmunoterapia, lo estamos haciendo desde el punto de vista puramente clínico, excesivamente clínico, si me permitís, y no nos basamos en ningún dato anatomopatológico ni siquiera inmunológico. Fijaros, Bristol prefirió abordar esta manera de combinar todos los nuevos medicamentos combinando dos inmunoterápicos, ipilimumab y nivolumab, y centrándose en un subgrupo de pacientes que son los de más alto riesgo, de acuerdo con una clasificación pronóstica IMDC, que clasifica a los pacientes en pronóstico bueno, intermedio o malo, centrándose solo en los de intermedio o malo. Y con esto demostró aumento de supervivencia global y aumento de respuesta global. La combinación de axitinib-pembrolizumab de MSD se dirigió hacia toda la población de pacientes y consiguió demostrar PFS y supervivencia global. La combinación de axitinib y avelumab se centró solo en la población PDL1 positivo y consiguió aumento de PFS, pero también tenía un objetivo secundario como primary endpoint, supervivencia global, perdón, PFS en la población completa. Y como objetivo secundario, supervivencia global, y esto todavía está pendiente de resultados. Y cabozantinib y nivolumab combinaron los dos mejores fármacos que teníamos en segunda línea para ver si esta combinación era más eficaz que los demás en primera. Estos son, digamos, los resultados que se pueden extraer de los ensayos únicos. Luego hay cantidad de otros objetivos secundarios, información complementaria muy farragosa y que solo, pues bueno, adorna o complementa esta información. Pero tengo que decir que todos estos estudios, y este es uno de los primeros mensajes extras, tienen diseños muy abigarrados, complejos, a veces con objetivos coprimarios, a veces con objetivos jerarquizados, pero en general siempre con multiplicidad de hipótesis. Y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de analizar e interpretar estos resultados, porque solo hay que fijarse en aquellos sobre los que hay hipótesis asociadas, por muy enrevesadas que éstas sean, y hay que ir a los diseños para entender exactamente qué cosas se pueden concluir y qué cosas no de estos estudios. Lo que sí es cierto es que empezamos a ver largos supervivientes. Y fijaros, este año se han presentado los resultados a largo plazo del estudio de IPI-NIVO. Fijaros que en las curvas pues, se acercan prácticamente a los 5 años. Y aunque el estudio iba dirigido hacia pacientes de pronóstico intermedio y malo, también se incluyeron pacientes de buen pronóstico para otros objetivos secundarios, y aquí tenemos el dato de la población completa. Y fijaros que al final, en primer lugar, bueno, las diferencias en supervivencia están claras, pero fijaros que al final pues empieza a haber platós en supervivencias que son desde luego muy esperanzadores. El estudio de Pembroaxi, que es el siguiente que tiene mayor seguimiento, el siguiente yendo hacia abajo, tiene un seguimiento más corto, pero también empieza a mostrar este inicio de plató en las curvas. Y donde más claro se ve es en las curvas de supervivencia libre de progresión. Fijaros en el estudio de IPI-NIVO, en el subgrupo de pacientes intermedio y mal pronóstico, cómo está clara la creación de este plató, que en cáncer de riñón es la primera vez que se ve. Por lo tanto, esto genera problemas adicionales, puesto que esto no estaba previsto, problemas de interpretación, esto no estaba previsto en los diseños,
Y resulta que, claro, cuando hacemos análisis intermedios y la mayoría de estos estudios tienen previstos análisis intermedios en base a los cuales se hacen las aprobaciones, estamos fijándonos en estas primeras partes de las curvas y muchas veces no se captura este efecto, que es un efecto más tardío que se ve al final. En general, estas curvas tienen estas tres fases, en cuanto a PFS al menos, y con inmunoterapia solo, una fase en la que no hay grandes diferencias, una fase donde efectivamente se empiezan a ver esas diferencias, y luego, y una fase de plató que ni es capturada por los diseños habituales, ni es capturada por los estadísticos habituales. Para esto no vale el hazard ratio, no vale el log rank, ni siquiera se pueden utilizar siendo estrictos. Hay que utilizar otras técnicas estadísticas para capturar esto. Y lo que es peor, no está previsto que esto sea incluido en los modelos de la ESMO de valor de los nuevos productos, las escalas de valor y las escalas de utilidad, etcétera, de ESMO y ASCO. No tienen apenas en cuenta estos largos supervivientes. Y esto es un problema, porque, insisto, la mayor parte de las veces estos estudios se aprueban con resultados de análisis intermedios. Bien, esta es también otra actualización de este año para nivolumab en el estudio que se comparó frente a everolimus, esta vez en segunda línea, ya era un estudio claramente positivo de supervivencia global y de nuevo pues parece que se empieza a intuir, fijaros, con 80 meses un plató en las curvas. Segunda línea de cáncer de riñón, algo que tampoco estábamos acostumbrados a ver. Y claro, nos gustaría tener factores predictivos y factores pronósticos, pero no tenemos ningún factor predictivo de respuesta clara a inmunoterapia o antiangiogénicos. Sabemos, esto sí, que hay que hay pacientes que tienen un tumor muy respondedor a la inhibición de la angiogénesis. Sabemos que hay otros que tienen otros tumores que son muy respondedores a los inhibidores de checkpoint inmunológicos. Y sabemos que hay otros que necesitan de la combinación de los dos para que se vea el efecto. Pero no hay ninguna manera hoy por hoy clara de identificarlo, aunque hay varias firmas genéticas y ha habido mucha publicación sobre esto. He elegido este ejemplo, un ejemplo del Checkmate 214, de este estudio que comentaba antes de Ipi/Nivo versus Sunitinib, donde se probó de todo para ver si se encontraba algún factor predictor de respuesta a inmunoterapia. El famoso PDL1, poliinmunistoquímica, no sirve para nada, sirve para identificar pacientes que tienen peor pronóstico en función de su expresión de PDL1. Todas las secuenciaciones de tasa mutacional, de la presencia de más o menos indels en inserciones o deleciones en el genoma, la presencia de la mutación PDMR1, que también había sido, digamos, propuesta como un buen factor predictivo, o incluso la heterohomozigosidad de HLA, pues todo esto sirve en todo caso para identificar candidatos a ser marcadores de peor pronóstico, pero nunca factores predictivos. Ni siquiera los estudios ni las firmas genéticas, que todas las que se habían probado en otros estudios, se probaron aquí y tampoco sirvieron para identificar ninguna firma, ningún factor que pudiera predecir una mejor respuesta a inmunoterapia. Por lo tanto, estamos bastante en mantillas en este sentido. ¿Y cuál es el futuro? Pues desde luego ha habido un cambio de un paradigma en el carcinoma renal. Sabemos que hay dos mecanismos que cuando les inhibimos funcionan muy bien: la inhibición de la angiogénesis con los inhibidores tirosinquinasa y la inhibición de los puntos de control inmunológico, pero no sabemos exactamente cómo funcionan y en qué pacientes funcionan de una forma o predominan unos sobre otros. Por lo tanto, aquí tenemos muchísimo trabajo que hacer. Necesitamos nuevos modelos pronósticos y predictivos, desde luego integrados. Y sabemos que, como digo, que hay pacientes solo para inhibidores tirosinquinasa, pero no sabemos si todos los inhibidores tirosinquinasa son iguales, porque sabéis que tienen inhibición de múltiples receptores, unos más que de otros, algunos añaden efecto citostático directo, no solo efecto sobre el endotelio vascular, hay también que trabajar mucho ahí. Y sabemos que hay pacientes solo para inhibidores de los puntos de inhibición inmunológicos, pero no sabemos si es mejor anti-CTLA4 más anti-PD1-PDL1 o solo un anti-PD1-PDL1. Y sabemos que hay pacientes que no necesitan, pacientes con tumores calientes, en principio no necesitarían un anti-CTLA4. Esto lo hemos visto también en algunos ensayos, pero insisto, todavía queda mucho que hacer sobre ello. Y hay pacientes a los que se les puede hacer la doble inhibición desde el inicio.
Pero claro, esto supone sobretratar a muchos que no necesitan el doble tratamiento. Y esto supone un coste y una toxicidad. Y además no sabemos si todas estas combinaciones que os he comentado son iguales y no sabemos si la combinación es mejor que la secuencia. Por lo tanto, más dudas que preguntas. Pero a mí casi lo que más no voy a decir me irrita, pero me fastidia un poco, es que en estos ensayos que os acabo de contar se han incluido prácticamente 4.500 pacientes. Todos son ensayos pivotales, todos tenían muestra que los pacientes han donado de manera generosa y gratuita, y con esos 4.500 pacientes, si las farmacéuticas se juntaran y las sociedades científicas internacionales les empujaran a ello, desde luego podríamos saber cuáles son estos factores pronósticos y cuáles son estos factores predictivos. Y por aquí es por donde hay que trabajar para diseñar después estudios de este tipo, como los que ya se empiezan a hacer, en función de la identificación precoz de predominio de angiogénesis o de, digamos, de mal microambiente inmunológico, para diseñar estudios pues con comparaciones concretas en función de lo que veamos en la biopsia del tumor, y no solo del tumor primario, sino fundamentalmente de las metástasis. Pasamos al cáncer de próstata, donde también ha habido avances, pues la verdad es que bastante importantes e interesantes. Mi escenario de cáncer de próstata, que sabéis que es un poco complejo y subclasificamos todo y creamos muchos subgrupos y a veces nos liamos, partiendo de enfermedad localizada, un paciente que ha sido tratado y no ha recibido castración podría recaer como M0 simplemente por aumento de PSA, pero sin metástasis, y podría ser castrado y ser después resistente a castración sin ni siquiera haber hecho metástasis, simplemente con elevaciones de PSA que indican enfermedad subclínica al menos. El paciente que recae o bien que debuta con enfermedad M1, enfermedad visible, es castrado y cuando progresa la castración se llama resistente a castración. Bien, pues efectivamente estos pacientes se tratan con cirugía o radioterapia, con deprivación androgénica. En estos pacientes conocíamos datos de estos 3 fármacos que eran capaces de aumentar el tiempo, la supervivencia libre de metástasis, esto ya lo conocíamos. Cuando aparece la enfermedad metastática, el estándar era la castración. Hoy ya esto es insuficiente, hay que hacer algo más, o bien poner docetaxel o bien poner abiraterona. Se sabe que esto, sin ninguna duda, aumenta y mucho la supervivencia de los pacientes, por lo tanto, estas 2 opciones son las 2 estándar de hoy. Y en la resistencia a castración, el eje clásico del tratamiento, en mi caso y en mi escenario, que suelo empezar por docetaxel y no tanto por una segunda línea hormonal, utilizo aquí esta segunda línea hormonal seguida después de cabazitaxel, que el año pasado demostró también que aumentaba la supervivencia. Y todo esto en amarillo claro, pues son líneas de trabajo y de investigación. Y este año hemos tenido datos de este grupito de aquí, hemos tenido datos de este grupito de aquí y tenemos alguna cosa de este grupito de aquí, que es lo que os voy a resumir. Metástasis recién diagnosticada a la que antes castrábamos y a la que ahora hacemos algo más, hay todos estos estudios que demuestran que es mejor añadir algo que no añadir. ¿Añadir qué? Abiraterona, enzalutamida, apalutamida y docetaxel. Bueno, pues recientemente, hasta ahora solo disponíamos de docetaxel y abiraterona. Apalutamida está aprobada por la EMA, está en negociaciones de precio en estos momentos. Bueno, pues han presentado datos de uno de los estudios, datos a largo plazo de uno de los estudios con un seguimiento de 6 años, que han mostrado alguna cosa interesante. No lo que ya sabíamos, que se sigue demostrando, hazard ratio de 0,6 para supervivencia global, es decir, está claro que lo mejora, igual que lo mejoran todos los demás, pero en el análisis hay 2 maneras de clasificar a estos pacientes. Estos pacientes metastáticos se clasifican como de bajo volumen o de alto volumen, según una definición de un grupo, en este caso del suroeste, o de alto riesgo o bajo riesgo, que no son lo mismo, aunque en general coinciden bastante en cuanto a las personas. Bueno, pues su análisis de estos estudios ha demostrado que este beneficio que digo con la abiraterona se ve en pacientes de bajo y alto riesgo, según estos criterios latitud que llamamos nosotros, o en pacientes de bajo volumen o de alto volumen, según esta definición de Chartet. Hay que decir
que esto viene de un estudio en el que se incluyeron pacientes metastáticos M1 e incluso M0. Y que la información que tenemos para añadir algo a la castración en general viene de estudios que se han hecho básicamente en M1, ¿no? De resultados de M1. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que ahora tenemos que integrar todos estos datos y sabemos que el paciente metastático no se puede tratar la mayor parte de las veces solo con castración, pero hay algunos grupos que todavía tenemos que estudiar un poquito más. Y esos son aquellos que tienen bajo riesgo o bajo volumen, donde tenemos datos de que también puede ser eficaz los datos que os comentaba antes de la combinación afectan fundamentalmente alto volumen y alto riesgo. Este dato nuevo nos da la luz para intentar tratar también pacientes con bajo volumen y bajo riesgo, e incluso, como veremos, también hay algún dato para los M0. Cuando el paciente progresa a la castración y viene de esa vía en la que todavía no ha hecho metástasis, le llamamos carcinoma de próstata resistente a castración M0. Y sabíamos, acordaros de la imagen que aparecía por aquí, que había 3 fármacos que aumentaban el tiempo libre de metástasis. Y había 3 estudios que mostraron que darolutamida, apalutamida o enzalutamida, cuando se administra a estos pacientes en los que sube el PSA después de una castración, cuando se administra y se compara esto con placebo, pues claramente aumenta el tiempo hasta la aparición de metástasis, que es lo que demuestran estas gráficas. Bueno, pues como objetivos secundarios y de nuevo con abigarrados diseños jerarquizados a veces con primary endpoints, co-secondary endpoints en estos casos, pero bueno, con seguimiento a largo plazo, los 3 estudios han demostrado que esta estrategia consigue a largo plazo también aumentar la supervivencia. No son los objetivos de los estudios, pero los 3 estudios, digamos, que uno se queda muy tranquilo viendo que las curvas de supervivencia de los pacientes tratados con las segundas líneas hormonales de manera precoz en CPRCM, pero pues también se asocian con incremento de supervivencia. Y este es un dato de este año que nos ha gustado mucho y que ha llevado a la aprobación de estos medicamentos y que pronto podemos disponer de ellos incluso en España. Ya en el campo puramente del carcinoma de próstata metastático resistente a castración, pues están probando nuevos medicamentos. Los inhibidores de AKT y PI3K pues no han sido especialmente exitosos. Esta es una presentación de este año en la que se comparaba ipatasertib con abiraterona. Recordad que en mi tratamiento, en esto que había por aquí, por esta zona, en la diapositiva de mi escenario, aquí estarán todos estos fármacos nuevos. Bueno, pues cuando se combinan con abiraterona, sí que se consigue un incremento de la supervivencia libre de progresión radiológica, que es un poco más llamativo cuando esto, en vez de hacerse por inmunohistoquímica, se hace por determinación genómica, y que no afecta a la población general, que no aparece en la población general, solo en la población con la mutación, pero que tampoco tiene pues ninguna trascendencia en términos de supervivencia global. Por lo tanto, aquí hay que trabajar un poco más. Los inhibidores de PARP han aportado también este año un estudio muy interesante. Se presentó la comparación de olaparib frente a control. Estamos en el mundo del cáncer de próstata resistente a castración. Y se dividió el estudio entre pacientes que tenían mutación BRCA1, BRCA2 o ATM frente a la cohorte y otra cohorte que tenía todas las demás alteraciones en los genes reparadores. Y el dato es que en esta cohorte A, en la cohorte de pacientes mutados con BRCA1, BRCA2 o ATM, sí que se observó un incremento en la supervivencia global, pero que además, porque este estudio permitía el crossover, cuando se ajustaba por este crossover, pues era mucho más evidente. Pero en la cohorte B de 3 mutaciones, pues parece que no, pero es verdad que esto pues se analizó con un tamaño muestral probablemente tampoco suficiente para testar las hipótesis, pero en cualquier caso el dato es este incremento de supervivencia en la cohorte de pacientes con estas mutaciones, y también estamos pues en disposición de incorporar un fármaco más para este aproximadamente 25% de pacientes que pueden expresar mutaciones en BRCA1 o BRCA2 en cáncer de próstata en el contexto resistente a castración. Si uno los mira al principio de la enfermedad, el porcentaje es menor. ¿Qué nos vienen? Pues nos vienen radioligandos, aprovechando
la expresión de PSMA, que es el PSA de membrana en las células tumorales del cáncer de próstata, se están haciendo conjugados con radioligandos y ya tenemos los resultados de un primer estudio, fase 2, que le combinaba con cabazitaxel. Acordaros que cabazitaxel era el tercero de la secuencia de tratamiento del cáncer de próstata resistente a castración, porque el año pasado demostró ser mejor que otros tratamientos y aumentar la supervivencia. Bueno, pues este lutecio PSMA ha demostrado este año en un estudio fase 2, en datos preliminares, pero parece que puede incrementar la supervivencia libre de progresión. Y finalmente, la inmunoterapia está siendo estudiada de una manera, digamos, muy extensa en todos los escenarios que os he contado, pero simplemente traigo aquí este dato de un estudio que se hizo hace tiempo y se consideró negativo, pero que en su seguimiento más a largo plazo ha demostrado positividad. Es ipilimumab frente a placebo en pacientes que habían progresado todos los tratamientos de cáncer de próstata resistente a castración conocidos hasta el momento, y que al principio, pues con poco seguimiento, el estudio se consideró negativo, pero que en cualquier caso sí que muestra una cierta actividad en seguimiento prolongado. El estudio oficialmente ha sido negativo, pero este dato indica pues que aquí también tenemos posibilidad de mejorar nuestros resultados. Y ya para finalizar, el cáncer de vejiga, donde la inmunoterapia se está introduciendo en primera línea junto con la quimioterapia en ensayos clínicos con diseños muy complejos, de nuevo, muy complejos en el sentido de hipótesis con muchos objetivos primarios, hipótesis jerarquizadas, multiplicidad de análisis y bueno, a veces es difícil seguir la pista a los resultados, ¿no? Ya teníamos resultados el año pasado de un incremento de supervivencia libre de progresión con la combinación de atezolizumab con quimioterapia, pero estamos pendientes de los resultados de supervivencia, y este año se han presentado 2 estudios complejos en el diseño, de nuevo, como digo, uno de ellos el estudio Danube, pero del que solo os voy a contar las 2 conclusiones, porque realmente si uno se lee todos los objetivos y todo el diseño del estudio, al final no sabe ni lo que está comparando. Pero lo cierto es que esto a veces penaliza a los propios diseños y a los propios promotores de los estudios, porque fijaros en rojo durvalumab frente a quimioterapia, como al final efectivamente siempre hay un beneficio, pero el diseño de este estudio, que tenía como objetivo principal supervivencia global en pacientes PDL1 positivos, y el otro coprimary era supervivencia global en la población ITT, obligó a hacer un split del error alfa, y bueno, pues en este split se han quedado las P's por debajo de lo previsto. Y entonces, pues bueno, aquí el log rank, por ejemplo, no sale, pero aquí pues sí que podía incluso haber salido, y si se hubieran, digamos, hecho las hipótesis de otra manera. Y esto es mucho más evidente aquí, en este otro estudio, en el Keynote, que era lo mismo, pero con pembrolizumab, donde efectivamente las P's son significativas, donde efectivamente pembro es mejor, pembro y quimio, pembro más quimio es mejor que quimio, como se ve en la curva, y también no solo en la población, no solo en PFS, sino también en supervivencia global, pero de nuevo el diseño del estudio, el split del error alfa, la necesidad de hacer este ajuste cuando hay hipótesis múltiples, pues hace que 2 estudios que probablemente diseñados de otra manera, de manera secuencial o jerarquizada, en vez de como co-primary endpoints, pues hubieran podido ser positivos. Por lo tanto, a veces dejan de ser positivos cosas que son positivas, y a veces son positivas cosas que no sabemos muy bien si deberían serlo, porque se basan en análisis de subgrupos que a veces tienen pocos pacientes. Esto es un poco lo que yo quería contar. Este estudio, sin embargo, sí que ha sido un avance clarísimo desde mi punto de vista, y que curiosamente tiene un diseño mucho más claro y mucho más directo, que es pacientes que responden o estabilizan su enfermedad con la quimioterapia son aleatorizados a hacer un mantenimiento con avelumab o nada. Diseño muy claro, aunque es verdad que también hay multiplicity desde el punto de vista de que había 2 objetivos primarios, supervivencia global en todos y en los PDL1 positivos, pero cuando las cosas salen, salen. Y aquí salieron en los 2, tanto supervivencia global en toda la población como en la población PDL1 positivo. Y este es el gran avance, este incremento de supervivencia con esa revisión de 0,69, un incremento en las medianas pues muy evidente en la población global, y desde luego pues sin duda el nuevo estándar. De manera que esto está evolucionando de esta manera.
La primera línea sigue siendo Platino Gen. Quizás aquí se puedan incorporar algunos de alguno inmunoterápico. En segunda línea tenemos 3 fármacos inmunoterápicos aprobados por la EMA. Solo Pembro en un fase 3 ha demostrado incremento de supervivencia global. Solo Atezo está disponible en España. Y en segundas líneas vienen nuevos fármacos, vienen inhibidores de FGFR3 y 2 fármacos que han demostrado producir respuestas en torno al 40%. Los fármacos actuales en segundas y terceras líneas están en torno al 10%. Y los dos son conjugados de un anticuerpo monoclonal y un fármaco que luego es interiorizado al interior de las células, el sacituzumab govitecan, que ya se comentó en la mama, y el enfortumab vedotin, que, insisto, dan respuestas en torno al 30-40% y que son claramente el futuro. Y en este futuro, pues incorporaremos, como digo, a lo mejor algún inhibidor de checkpoint junto con la quimioterapia en primera línea, haremos este mantenimiento y tendremos para las siguientes líneas estos nuevos fármacos. Pero la inmunoterapia está claramente desplazándose hacia los tumores más localizados, tanto en la neoadyuvancia como en la adyuvancia, e incluso la preservación vesical o incluso el carcinoma no musculoinfiltrante. Hay muchos estudios en estos escenarios y ya tenemos un dato todavía no publicado, se presenta ahora la semana que viene, de eficacia de nivolumab en tratamiento adyuvante del cáncer de vejiga con incremento bastante significativo de la supervivencia libre de progresión. No sabemos más datos, no están publicados todavía y hay mucho fármaco investigándose en inmunoterapia en el contexto neoadyuvante. No sé si me he pasado de tiempo, os agradezco muchísimo la atención y podemos comentar lo que queráis después en la discusión. Muchas gracias. Perfecto, José Ángel, muchísimas gracias por tu magnífica presentación. Vamos a pasar a nuestra última ponencia sobre tumores con datos relevantes en otros tumores, en otras situaciones distintas. Y esta sesión nos la va a dar el doctor Alfonso Berrocal del Hospital General de Valencia. Alfonso, cuando quieras, por favor. Muchas gracias, Jesús, por la presentación y muchas gracias a la Fundación ECO por la invitación a participar en este simposio. Para que no os asustéis, no voy a hablar de todos los demás tumores que nos han hablado hasta ahora. Voy a centrarme en los que son mi especialidad, que son los tumores de la piel y los tumores de cabeza y cuello. Y os voy a dar un enfoque distinto a lo que se ha dado hasta ahora. Yo realmente he seleccionado solo 6 presentaciones para intentar transmitir 4 mensajes que pienso que son los que deben recordar los especialistas que no se dedican específicamente a estos tumores. Lo primero que nos ha impresionado en el año 2020 ha sido que por fin tenemos tratamientos de rescate para los pacientes con melanoma metastásico en los que ha fracasado la inmunoterapia. Han aparecido diferentes estudios, con Toll-like receptors, con combinaciones de ipi-nivo, con combinaciones de ipi-pembro, con diferentes combinaciones, pero yo creo que ha habido 2 estudios que han destacado sobre los demás y el primero es el LIP-004, que es un estudio en que a pacientes con progresión claramente confirmada, se pedía que fuera una progresión por criterios inmunológicos, había que confirmar la progresión radiológicamente después de la primera progresión, se les ofrecía un tratamiento con pembrolizumab y lenvatinib. Para que os hagáis una idea del tipo de pacientes que se incluyó, he puesto de las características de los pacientes el número de líneas que habían recibido los pacientes y más de un 20% de los pacientes habían recibido más de 4 líneas y hasta casi la mitad habían recibido 3 o más líneas de tratamiento, es decir, eran pacientes muy seriamente tratados. Los resultados son extraordinariamente buenos para las características de la población. Tenemos una tasa de respuestas de alrededor de un 20% y tenemos una supervivencia mediana de 13,9 meses con una mediana de supervivencia libre de progresión que es un poquito más corta, pero esto es habitual en los tratamientos con inmunoterapia. A destacar que en el análisis de subgrupos, que no he puesto el forest plot por cuestiones de acomodarme al tiempo de la presentación,
el grupo de pacientes que habían sido tratados con ipi-nivo como primera línea, como una de las líneas, es decir, habían utilizado la combinación que parece que nos agotaba todas las opciones terapéuticas, es uno de los grupos que tiene más beneficio de este tratamiento. La toxicidad es importante, un 44% de eventos adversos de grado 3 a 5, aunque son toxicidades que son sencillas de manejar, como pueden ser la diarrea y la hipotensión. Otro estudio que yo considero que ha sido muy importante ha sido el de los linfocitos TIL. Este estudio, al igual que el anterior, ha tenido importante participación española. Nosotros hemos podido tratar pacientes dentro de este ensayo, a pesar de que la cohorte publicada ha sido de muy poquitos pacientes. Y esto eran pacientes que eran resistentes a todo tipo de tratamientos previos. Estaban igual de pretratados que los que hemos visto anteriormente y el tratamiento que se hacía era una obtención de linfocitos TIL, una quimioterapia linfodeplectiva y una reinfusión de los linfocitos TIL con interleuquina a dosis elevadas. La tasa de respuestas objetivas para estos pacientes tan intensamente tratados es de un 36%. A mí me parece extraordinaria. Y tenemos datos preliminares de supervivencia que nos dicen que estos pacientes están funcionando realmente bien. Con esto tengo mi primer mensaje, que es que afortunadamente para los pacientes con melanoma ya tenemos tratamientos de rescate para cuando fallan las inmunoterapias convencionales. Segundo mensaje para los pacientes con melanoma es que poner todos los tratamientos disponibles en los pacientes de RAF mutados no nos va a mejorar los resultados. Se ha publicado este año en ESMO los resultados del estudio COMBI. El estudio COMBI a pacientes con mutación de BRAF les ofrecía la terapia dirigida convencional, un inhibidor de BRAF-MEK o inhibidor de BRAF-MEK más un fármaco anti-PD1, en este caso de Novartis, que es el espartalizumab. Todos teníamos grandes expectativas en este ensayo de combinación, especialmente para los pacientes de peor pronóstico, aquellos que tienen la LDH muy elevada o aquellos pacientes que tienen altas cargas tumorales. Desgraciadamente no hemos podido ver estos resultados. Aquí tenemos las curvas de supervivencia libre de progresión, en que podemos ver que no hay diferencias estadísticamente significativas, y aquí tenemos las curvas de supervivencia que de nuevo nos muestran que no hay diferencias estadísticamente significativas. Es cierto que el seguimiento aún es corto, tenemos una mediana de seguimiento que no alcanza todavía los 24 meses, y que estas curvas todavía podrían separarse por ese efecto de la adición de la inmunoterapia, pero a fecha de hoy parece que este triplete no aporta ventajas para los pacientes y en cambio sí que es un triplete de una toxicidad muy considerable, de forma que se asocia a efectos adversos severos y a múltiples interrupciones del tratamiento. Continuando con tumores cutáneos, hay otros tumores cutáneos, no solo el melanoma, y este año hemos tenido resultados de cemiplimab en carcinoma epidermoide cutáneo. Tenemos los datos de un estudio que tenía 3 cohortes, pacientes metastásicos, que son relativamente infrecuentes, excepto los pacientes con metástasis ganglionares, pacientes con carcinoma localmente avanzado en el que no eran posibles las opciones de cirugía o radioterapia, y una tercera cohorte que era pacientes con enfermedad metastásica pero que recibían una flat dose de cemiplimab en vez de una posología por miligramos por kilo. Las tasas de respuesta en esta enfermedad han sido importantes. Cojamos la cohorte que cojamos, están todas por encima del 45% de respuestas y alrededor del 40% de respuestas, 46% para las 3 cohortes de forma conjunta. Si miramos lo que es la probabilidad de progresión o muerte, porque obviamente en pacientes con carcinoma escamoso cutáneo, excepto el metastásico, la supervivencia no es un parámetro de interés para medir, es más la supervivencia libre de progresión. Podemos ver que los resultados son extraordinariamente buenos y que la mediana de seguimiento, con la mediana de seguimiento actual, la supervivencia libre de progresión
no se ha alcanzado. Y también es muy importante que todos los estudios de calidad de vida que se han hecho asociados demuestran que la calidad de vida mejora de una forma muy significativa. Y esto, para los que no están familiarizados en los tumores cutáneos, los carcinomas escamosos se suelen localizar en la región craneofacial y causan importantes problemas psicológicos y de calidad de vida a los pacientes, precisamente por su localización. Por tanto, el mensaje aquí es que tenemos un nuevo tratamiento para los pacientes con carcinoma escamoso cutáneo. Para finalizar, 2 presentaciones de cáncer de cabeza y cuello. En cáncer de cabeza y cuello teníamos muy buenas noticias hasta ahora del papel de la inmunoterapia en la enfermedad recurrente y metastásica. Todos conocéis que pembrolizumab se ha posicionado en primera línea frente a la quimioterapia convencional y que tanto pembro como nivo se han posicionado en la segunda línea de los pacientes platino resistentes. El salto lógico era explorar la enfermedad localmente avanzada y teníamos diferentes estudios en marcha. Solo nos queda pendiente uno de resultados, que es el de pembrolizumab, pero los resultados que hemos tenido hasta ahora, desgraciadamente, no son buenos. Tenemos el estudio Javelin, Head and Neck de primera línea, en que a los pacientes se les ofrecía avelumab en fase de carga, una semana antes de empezar la quimioradio con platino y después una fase de mantenimiento por 12 meses, o bien los pacientes recibían una radioterapia con cisplatino seguida de placebo para que el clínico pues, tuviera la posibilidad de doble ciego. Aquí tenemos los resultados en supervivencia libre de progresión, aunque no está alcanzada la mediana de supervivencia libre de progresión, las curvas no permiten hallar diferencias entre ellas y este estudio se ha detenido porque este es un análisis preliminar porque se considera que no va a alcanzar significación estadística y que el fármaco Javelin no va a aportar nada a la quimioradio convencional en los pacientes con carcinoma de cabeza y cuello. Mirando el análisis de su grupo, podemos ver que quizás la población PDL1 de alta expresión, de más de un 25%, podría ser una población a beneficiarse. No sé si habrá estudios en este sentido que pretendan confirmarlo porque, desgraciadamente, como he dicho, el estudio se ha considerado negativo. Aquí tenemos la curva de supervivencia global en que tampoco vemos que se vayan a alcanzar diferencias y por eso este estudio se ha interrumpido. Y decía que no sabía si se iba a explorar esa pequeña población de elevados espesores de PDL1 porque tenemos otro estudio, un estudio francés del grupo Gortec, en el que los pacientes, en este caso eran pacientes que no se consideraban fit a platino, en los que se intentaron aleatorizar a recibir radioterapia con cetuximab o bien radioterapia con pembrolizumab. Desgraciadamente, en este estudio, que ya tiene una mediana de seguimiento importante de 25,6 meses, no encontramos diferencias en el control locorregional al final del tratamiento con radioterapia, ni en la supervivencia libre de progresión, ni en la supervivencia global. Estos 2 estudios, para los que manejamos cáncer de cabeza y cuello, han sido recibidos como un jarro de agua fría. Todos teníamos esperanzas que con los importantes resultados en metastásico, la enfermedad localmente avanzada supusiera un cambio en la adición de inmunoterapia, pero desgraciadamente los resultados que tenemos no lo demuestran. Aquí tenéis otras formas de ver la negatividad del estudio, la incidencia acumulada de fracasos locorregionales o la incidencia acumulada de metástasis, en que podemos ver que no aporta ningún beneficio la inmunoterapia. Como decía, tenemos un tercer estudio pendiente, tenemos el de Pembro, pero desgraciadamente ya nos tememos lo peor.
Sí que había diferencias en cuanto a toxicidad en este estudio. Los pacientes que recibieron cetuximab tenían mucha más toxicidad mucosa. Los pacientes que recibieron pembro obviamente tuvieron más efectos sobre el tiroides, pero desgraciadamente no va a ser suficiente para justificar su uso. Y yo creo que con estos 6 estudios y estos 4 mensajes de anti-PD1 no nos sirven en enfermedad localmente avanzada de cabeza y cuello. Tenemos nuevos tratamientos para escamoso, rescate en melanoma y poner toda la carne en el asador en el melanoma no funciona. Finalizo mi presentación. Perfecto, Alfonso. Muchísimas gracias por ajustarte tanto y también al tiempo que teníamos. No tenemos mucho tiempo, pero no me resisto a que hagamos algunas preguntas de algunas cuestiones que yo creo que conviene puntualizar. Charo, voy a empezar por ti. Vamos a ver. Tú comentabas efectivamente en el campo de la inmunoterapia todo lo que ha habido de desarrollo en cáncer de pulmón, que es mucho y que de alguna forma yo creo que el cáncer de pulmón ha abierto toda una veda de opciones, de combinaciones. Comentabas perfectamente también, ¿sabes?, el papel de TIGIT, el papel de otras posibles potenciales checkpoint, de posibles combinaciones, de también el papel de lo que pueden ser los biomarcadores. Y en ese sentido, cuando combinamos biomarcadores y cuando combinamos desarrollo de inmunoterapia, ¿cómo tú ves, y lo comentabas también, el desarrollo desde el punto de vista de la investigación clínica? ¿Cómo tenemos que optimizar recursos, optimizar pacientes y hacer un desarrollo más inteligente, más racional de lo que es el campo de la inmunoterapia en cáncer de pulmón, desde el punto de vista de posiblemente una búsqueda racionalizada de subgrupos donde cabe combinaciones con más probabilidad de respuesta en cáncer de pulmón? Adelante, Charo. ¡Wow! Menudo reto. Vamos a ver, yo creo que es tan compleja la respuesta al tema de la validación de biomarcadores a inmuno y el cáncer de pulmón además es un gran ejemplo porque tenemos el driver clásico, GFR-SINO, bueno, lo podemos complicar un poco con las concomitancias y luego tenemos la inmuno, ¿no? A mí me preocupa enormemente este tipo de ensayos que estamos haciendo, ensayos fase 3, sin un mensaje básico de ciencia básica más potente, ¿no? Y creo que este es el gran error que estamos cometiendo. A lo mejor, más que ir hacia el gran fase 3, tendríamos que centrarnos en pequeños proof of concept de combinaciones, viendo muy bien pues, el tejido, la sangre, potenciales microbioma, y a partir de ahí movernos en un escenario más de validación y quizás más ambicioso. ¿Por qué? Porque creo que al final todo esto querremos trasladarlo a la práctica clínica asistencial. Entonces, de nada me vale el estudio fase 3 con múltiples biomarcadores que luego yo no voy a poder hacer en mi pequeño o mi gran hospital, ¿no? Y luego otra cosa que me preocupa enormemente es, perdón que se me ha ido, se me ha ido completamente, ya me vendrá. Bueno, pues nada, se me fue. Eso nos pasa a todos. No sé, hay un lapsus enorme, lo siento. Creo que es mucho más complejo de lo que estamos... Sí, en este afán crítico que tengo yo últimamente. Y también salió a lo largo de algunas presentaciones, no recuerdo cuál. Tenemos tantos estudios en cáncer de pulmón ahora mismo, con inmunomono, inmunoquimio, tantas muestras, tantos pacientes, tanto esfuerzo. ¿Dónde está toda esa información biológica? ¿Dónde la tenemos? Porque a partir de ahí podemos desgranar y generar hipótesis. Entonces, más que empezar a tirar a ciegas a un biomarcador o a otro, ¿por qué no también recaptar toda esta información que está ahí y que no tenemos? Y que no tenemos. No creo que la respuesta venga de un solo biomarcador. Hemos visto... A mí la aprobación de TMB como potencial tumor agnostic me parece así justita. El TMB en pulmón ha bajado y ha subido demasiadas veces, entonces tenemos que tener mucho cuidado por lo que supone en impacto económico y por lo que supone en decir a un paciente tú no, inmuno, sin tenerlo muy claro. Ya está.
Completamente de acuerdo contigo y coincido contigo en que hay que hacer un cambio total y no podemos ir a un desarrollo clínico clásico de un fase 3 enorme, sino a ser mucho más, una visión mucho más biológica que nos permita posiblemente probar ese concepto que dé lugar a una aprobación con muchos datos desde el punto de vista biológico. Muchísimas gracias. Vega, cuéntame, vamos a ver, mira, tú lo comentabas muy bien. En esa misma línea de la inmunoterapia, siguiendo en cáncer de mama, triple negativo es una oportunidad en cáncer de mama para todo lo que de alguna forma es la inmunoterapia. En triple negativo, clásicamente hemos trabajado con los 5 subtipos de Lehmann. Te quiero preguntar, de cara a individualizar la inmunoterapia en el triple negativo, ¿cuándo y en qué casos, en qué subtipos tú crees o en qué situaciones podemos buscar el máximo beneficio? Porque entiendo que, bueno, o pienso que no podemos ir a un planteamiento de que todo triple negativo es ya de por sí objetivo de inmunoterapia. ¿Cómo podemos individualizar lo que es la inmunoterapia en ese triple negativo? Creo que justo la selección de pacientes es la clave, ¿no? Probablemente porque estamos metiéndolas a todas, independientemente de probablemente muchas variables que se nos escapan. Quizá no solamente PDL1, que tenemos muchas dudas acerca del potencial del propio biomarcador, ¿no? Quizá el CPS, no es lo mismo medirlo por ventana que medirlo por DACO, que tenemos ya nuestras propias dudas, pero habría que probablemente combinarlo con TILS, habría que probablemente combinarlo con firmas de expresión génica, quizá con TMB, que un poco aprender de otros tumores, ¿no? Igual todos los palos que habéis dado en pulmón, que habéis dado en vejiga y que vamos viendo que no tiran, pues tampoco emperrarnos en la mama, ¿no? En ese sentido, yo creo que probablemente las plataformas génicas y todo el tema de inmunomodulación es el más importante. Los fenotipos de LEPANS, desde luego, los inmunomoduladores, lo que sería el basal-like puro, es el que más se va a beneficiar siempre del tratamiento inmuno, porque al fin y al cabo es el tumor caliente, ¿no? Que no es el fenotipo AR, ¿no? Que sería el de expresión androgénica, o el BRCA, o el que sería con factores de recombinación homóloga deficiente, ¿no? Que en ese sentido el inmunomodulado sin duda es el que más se podría beneficiar. Completamente de acuerdo contigo, Olga. José Ángel, has hecho un desarrollo completísimo de todos los tumores a nivel de la esfera geniturinaria. Te quiero preguntar, porque tú lo comentabas muy bien y al hilo de lo que decía efectivamente Charo, tú mostrabas cantidad ingente de pacientes, de ensayos clínicos donde no se ha aunado todos los datos biológicos y donde de alguna forma yo creo que nos queda fundamentalmente poder conocer cuál es, dónde hay más beneficio. Y lo voy a centrar en un campo concreto que, por ir a un en particular, que es en cáncer de riñón, primera línea metastásico, donde efectivamente tú comentabas todo lo que han aportado los inhibidores tirosinquinasa, la inmunoterapia, la combinación de los dos. Comentabas también un aspecto que es la biología molecular del cáncer de riñón en base a la angiogénesis y a la inmunoterapia, pero detrás de la biología molecular en el cáncer de riñón, además de todos los ejes VHL, HIF1 alfa, tenemos también la fumarato hidratasa, tenemos el CIMET, tenemos un montón de mecanismos. Y lo que seguimos, yo, fíjate, lo que sigo viendo es que no tenemos una capacidad clara de pensar que, bueno, en cáncer de riñón no todo tampoco va a ser inmunoterapia en primera línea, ni tampoco todo tirosinquinasa o combinación. ¿Cómo podemos, desde tu experiencia del día a día, o cómo tú crees que además de tu experiencia del día a día, desde el punto de vista biológico, en qué tú te fundamentarías para hacer una decisión terapéutica de a este paciente TKI, a este paciente inmunoterapia, a este paciente combinación de los dos? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues yo diría algunas cosas, algunas ideas así claves. Primero, hoy ya sabemos que no sabemos lo que es el cáncer de riñón. Esto ya es un buen comienzo. Esto lo sabemos porque sabemos, ha cambiado el paradigma y un paradigma cambia cuando con la teoría y el estado del conocimiento actual, pues siempre hay alguna cosa que desencaja, que no encaja bien en lo que es el conocimiento, pero bueno, más o menos. Pero cuando hay muchas cosas que no encajan, es que hay que inventar otra vez otro paradigma diferente. Y ahí estamos en un cambio de paradigma y sabemos que no sabemos lo que es el cáncer de riñón. Los estudios del Atlas han dicho que hay por lo menos 9 tipos de cáncer de riñón. Los estudios genéticos han demostrado 7 patrones evolutivos de un cáncer de riñón en función de las mutaciones diferentes. Y estamos tratando en cáncer de riñón no a la célula renal, sino a su microambiente, es decir, la angiogénesis y la inmunidad. Por lo tanto, hay que hacer otro paradigma.
Dicho esto, punto número 2, nos movemos con clasificaciones pronósticas que se han demostrado útiles para tratamientos con inhibidores tirosina quinasa. La clasificación IMDC, buen pronóstico, pronóstico intermedio, mal pronóstico. Y sabemos, son datos también de este año, que en todos estos grupos pronósticos en base a criterios clínicos tenemos algunos pacientes que serían lo que podríamos llamar angio high, donde predomina esta estimulación de la vía angiogénica como, digamos, driver de la biología, y pacientes inmuno high y otros que no son ni angio ni inmuno, pero no sabemos identificarlos. Porque no es solo una cuestión de PDL1, no es solo una cuestión de células stem cell que estén inhibiendo y tal. Y además el factor el factor de crecimiento endotelio vascular está íntimamente implicado en los procesos de regulación de la inmunidad. Entonces, hoy que nos movemos en las decisiones y los estudios clínicos se han hecho en base a la clasificación IMDC, yo diría que pacientes de buen pronóstico de la clasificación IMDC, nadie ha podido demostrar, porque no ha habido estudios diseñados específicamente para ellos, que un antiangiogénico sea peor que una combinación de inmuno o que de ipinivo, o que una combinación de antiangiogénico y un inhibidor de checkpoint. Por lo tanto, a una gran mayoría de esos pacientes de buen pronóstico desde el punto de vista clínico y a ojo, yo diría que se les puede seguir tratando o se les puede empezar de inicio con un inhibidor de un TKI directamente, sabiendo que lo ideal sería que si vemos que no funciona bien del todo, nos permitiesen después añadir a lo mejor el inhibidor de checkpoint, no sustituir, sino añadir. El otro enfoque es decir, bueno, las combinaciones de antiangiogénico como inhibidor de checkpoint, si las pones a todo el mundo, pues todo el mundo se beneficia, o por blanco, o por cirio, o por troyano, da igual, pero a todo el mundo se beneficia. Pero sobretratamos a muchos, gastamos mucho dinero y añadimos toxicidad. Yo solo podría identificar este subgrupo de pacientes de buen pronóstico como un subgrupo al que de entrada yo trataría con inhibidor de tirosina quinasa. Y en los demás, pues está la duda de si utilizar una combinación de 2 inhibidores de checkpoint o una combinación de los dos. Y esto yo no es que no me quiera mojar, es que no lo tengo claro. No sé qué es mejor, de verdad. Pero sé que hay pacientes que requieren los dos fármacos y hay pacientes que no requieren un inhibidor de tirosina quinasa y que solo con inmuno van fenomenal. Es el estudio de mayor seguimiento y platos de curvas el 50% a 6 y 7 años en cuanto a supervivencia en el grupo del mal pronóstico y pronóstico intermedio. Por lo tanto, está claro. No tengo todavía claro en estos otros cómo identificar a quién poner una cosa u otra. Perfecto, José Ángel, perfecto, magnífico. Alfonso, tú has comentado un estudio que la verdad es que llama la atención, ¿no? El combi, que de alguna forma uno planteaba que de alguna forma cuando asociaba varias estrategias terapéuticas podíamos tener más beneficio y como tú has comentado muy bien y has resaltado muy bien, no hay más beneficio añadiendo más. En ese sentido, el punto es que tenemos que secuenciar tratamientos. Entonces, desde el punto de vista de un planteamiento de secuenciación, ¿cuál sería tu aproximación para ver por dónde empiezas y cómo haces la secuencia según o qué elementos te fijas para plantear una secuencia u otra? Vamos a ver, desgraciadamente solo podemos contestar en base a las experiencias personales y algo en la evidencia que vamos acumulando de la literatura. El motivo es que los estudios de secuenciación que están en marcha, los que nos van a contestar definitivamente si queda primero terapia dirigida o luego inmuno o al revés, estos estudios desgraciadamente están todavía pendientes. Todo parece indicar que no va a haber grandes diferencias entre empezar por un tratamiento o empezar por otro. Y este año en ESMO se publicó un estudio, que es el SecondBeat, que incluía una tercera combinación, que era la de hacer una pequeña
digamos, neoadyuvancia con la terapia dirigida durante un corto periodo de tiempo, 8-12 semanas, seguida de la inmunoterapia y la posibilidad de rescatar en el futuro con la misma terapia dirigida porque se había suspendido antes del desarrollo de resistencia. Parece que esta estrategia es la que en los resultados preliminares ha tenido el mayor impacto, el conseguir reducir volumen del tumor, poner al tumor en condiciones de inmunidad y no tener toda la toxicidad de estar intentando dar el triplete de forma continuada. Para mí y para muchos investigadores de melanoma es una de las estrategias más atractivas, pero obviamente los ensayos contestarán. Perfecto. Muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, nos hemos pasado más de 15 minutos del tiempo que teníamos. Me encantaría que siguiéramos de alguna forma pudiendo comentar y plantear juntos estrategias que son muchas veces, como os decía al principio, transversales en todos los tumores, pero no cabe más tiempo. Entonces, os quiero agradecer todas vuestras magníficas presentaciones, las magníficas respuestas en esta mínima fase de discusión. Quiero agradecer a la Fundación ECO la oportunidad que nos ha dado de poder juntar a estos magníficos expertos y poder poner en perspectiva, en base a lo que teníamos del año pasado, lo que va a ser este nuevo año en este, yo creo que auténticamente apasionante año de nuevos retos y de nuevos objetivos en la oncología. Agradecer también a Sanofi por su apoyo. Y sobre todo también a todos los participantes que han estado ahí escuchándonos, siguiéndonos y que de alguna forma, bueno, pues de alguna forma, pues han, digamos, disfrutado con vuestro magnífico conocimiento. Sin más preámbulos ya, cierro esta sesión agradeciendo, reitero agradeciendo a vosotros y a todos los asistentes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.